Ok, entonces hola a todos y muchas gracias para esta entrevista aquí en Andorra. Entonces soy Vincent Maduro, soy un youtuber francés, youtuber pero más larga, creador de contenido sobre TikTok, Instagram, etc. Desde muchos años, como desde o hace muchos años, no. Desde muchos años, ¿es ok? Ok. Desde muchos años, como no sé, 13 años quizás, desde 2012. Es muy largo ahora. Y sí, mi área es el fútbol. Entonces, para mí, durante toda mi vida, con mi contenido, todo el tiempo es a propósito del fútbol. Y sí, hacía muchos videos durante mi vida, más de, no sé, 500 videos. Y he encontrado muy grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos y otros. Y para mí es una suerte. Y sí, desde 2017 he empezado un proyecto en mi vida en París, porque je suis de Paris, vengo de París, ok. Vengo de París, cerca de París, y he creado mi propio club amateur, es Vinsky Football Club. Y sí, la idea es de subir los niveles del fútbol en Francia. Y sí, sucedimos y ahora es un nuevo proyecto. Es Sporting Club Escaldés, es el logo del club. Y sí, la idea es que con este club, en segunda división de Andorra, queremos hacer un buen proyecto, desarrollar el club. La lógica es que queríamos subir en la división 1, pero sí, poco a poco vamos a hacer el mejor y pienso que tenemos un muy buen equipo. Un día, el verano de 2024, he recibido un email de una persona que tenía una experiencia en el fútbol aquí en Andorra y me hablaba de este país y del hecho que aquí, porque es un pequeño país y el fútbol está desarrollando, quizás sería muy interesante para mí de interesar a este país y aquí. Entonces soy muy curioso en mi vida y para mí es muy importante de entender todas las posibilidades, todas las oportunidades en mi vida. Entonces he aprendido muchas cosas a propósito de Andorra y sí, hablaba con muchas personas aquí y un día he encontrado un hombre que se llama Fabio Serra y es el inicio del proyecto. Es un proyecto muy difícil y con muchos grandes retos. El club de Sporting Escaldés ha sido creado en 1977, entonces muy largo en el tiempo. Y sí, en 2008 el club deja la competición y decidamos con Fabio Serra, lo que decía, es de construir un proyecto juntos y para probar de poner a este club pero en vida de nuevo. Y sí, muchas cosas como encontrar a los jugadores, porque es muy difícil, porque a inicio tenemos 0 jugadores, entonces tenemos que construir todo eso y la logística, los patrocinadores tenemos que encontrar porque necesitamos dinero para pagar a los jugadores, para construir todo. Sí, somos muy contentos porque tenemos los patrocinadores, tenemos el dinero para construir este equipo, este club. Es el inicio, pero somos muy feliz y sí, vamos a hacer el mejor que podemos. Mi trabajo es a propósito de las redes sociales, etc. Sobre internet todo va muy rápidamente. Es que lo sé que la gente que me seguido, no, que me sigue. Okay. La gente que me sigue desde Francia, pero desde el mundo, Canadá, Suiza, Bélgica, esta gente quiere objetivos ambiciosos y
el tiempo ok, pero no demasiado largo. Entonces tengo que pensar, ok, ¿qué podemos decir a la gente? Y queremos poner muy ambiciosos objetivos. Entonces, 3 años sí es posible porque vamos a trabajar muy seria. Ok, vengo de YouTube, etcétera, y cuando pensamos a YouTube, pensamos a cosas muy divertidas, etcétera, pero no, soy una persona muy seria y voy a trabajar muy seriamente con mis compañeros. Y sí, bueno, en segunda división tenemos la Copa, si ganamos la Copa vamos en Europa, pero sí, es muy difícil de ganar la Copa. Y si podemos subir en la primera división, quizás podemos poner, queremos suceder a estar en las mejores equipos, pero sí, es muy importante para mí decir que tengo mucho respeto por todos los clubes. No voy a decir que no son buenos, no, es solamente que somos muy ambiciosos y pienso que es bueno por las divisiones aquí, porque quizás va a poner el nivel más alto durante los próximos años. La cosa es que sí, para tener más suerte de suceder a este objetivo de 3 años, sí, la idea es de subir en esta primera temporada, pero el fútbol es el fútbol y tengo mi club desde 2017, 2019 oficialmente en Francia, y lo sé que no es matemáticas, es fútbol, y fútbol es detalles, y es un palo, es un penalti, no sé. Entonces es muy pocas cosas, pero sí, pienso que cuando trabajamos muy seriamente, normalmente tenemos resultados. Para mí es como un reto. No voy a decir es bueno o es malo, no. Ok, es la realidad aquí. Tengo que respetar eso porque es la cultura y para mí es muy importante porque soy francés, ok, pero todo el tiempo cuando hago proyectos con un país extranjero, es para mí muy importante de aprender la cultura, de entender la gente, etc. Entonces sí, vamos a hacer cosas con las redes sociales o con eventos aquí en Andorra y quizás podemos traer más gente. Y la verdad es que hay franceses que viven al sur de Francia que me decía que quieren a veces ver el equipo. Entonces sí, no solamente hondoranos, porque quizás hay franceses, porque sí, soy francés, que quieren venirse. Entonces vamos a ver, puedo comentar los partidos de mi club en Francia, entonces voy a hacer la misma cosa aquí. Ok, sobre Twitch, YouTube va a tener una serie con videos para seguir el equipo y descubrir los jugadores, etcétera. Entonces es una cosa, y sí, TikTok, Instagram. La cosa es que sí, tenemos que mostrar la vida del club y es muy importante y crear un enlace con las personas desde el mundo y desde aquí en Andorra, y la gente de Andorra y los franceses del sur de Francia y quizás pueden venir. Un club no es solamente un equipo de hombres en la primera o segunda división. Entonces, hemos construido un club realmente. Entonces tenemos, sí, la base como a este día 40 niños, pero vamos a tener más babies y hay diferentes edades, ¿ok? Pero sí, como 10 años, 8 años, etcétera. Y la idea es de desarrollar, porque es difícil de construir todo eso en 2 meses, pero estoy seguro que con el tiempo, con el trabajo bueno, vamos a construir una buena base por el futuro del club. Este proyecto aquí en Andorra está incluido en un más largo proyecto. Es que he creado mi fútbol club, mi grupo de fútbol. No, mi grupo de club de fútbol. Es como Vinsky Football Group. Hay 3 clubes en este grupo. Hay Sporting Club Escaldès, profesional club. Hay mi club amateur en Francia, Vinsky Football Club, cerca de París. Y tengo un otro club en Canadá, en Montréal, donde está viviendo. Y sí, es un club amateur, pero sí, es como
5 años de vida, pero vamos a desarrollar también y quizás un día semi-profesional o profesional, pero sí, la idea es de crear enlaces con este 3 clubes. Bon, es el inicio, entonces, pero sí, por ejemplo, un de mis sueños es que hay niños franceses que pueden venir aquí durante un verano, por ejemplo, durante una semana, para descubrir el país, la cultura, la naturaleza, jugar fútbol, no sé, en Canadá también. Es para practicar el español. Podemos hacer muchos proyectos muy interesantes por las familias, las comunidades aquí en Francia y en Canadá. Pero es difícil, es muy grande, entonces vamos poco a poco vamos a construir eso. Tenemos un equipo de mujeres que 7 contra 7, porque aquí en Andorra es 7 contra 7, y quizás este equipo que hemos traído con nosotros la temporada última. Han terminado como a la cuarta posición del clasificamiento. Entonces, sí, es un buen nivel y quizás podemos hacer una buena cosa con las mujeres también. Quizás un día campeón de Andorra con las mujeres sería muy bueno. Es un proyecto muy serio y queremos construir un proyecto largo tiempo con ellas, con las mujeres en general en el club, no solamente como eso es muy importante para nosotros. Gracias por la media de hacer esta entrevista, porque para mí es muy importante que puedo conectar con la gente aquí, porque soy francés y vengo de París, pero sí, quiero conectar con la gente aquí, con la gente de fútbol, con los otros clubes, y si puedo encontrar a la gente, para mí es muy bueno. Entonces, para mí, esta entrevista es muy importante. Entonces, muchas gracias y esperamos que vamos a subir, pero antes de subir, solamente vamos a construir un buen club y un buen equipo.